En TV5 Noticias, la entrevista en estudio es con una persona que seguramente vivió muchos momentos significativos en la vida de Monseñor Carlos Camus Larenas, tanto en sus 27 años como obispo titular de la diócesis de Linares, como también, me imagino, cuando ya fue obispo emérito. Se trata del vicario general del obispado de Linares, el padre Silvio Jara. Padre, bienvenido, buenas noches a Canal 5 de Linares, además. Estimados televidentes, estamos un poco tristes porque se nos ha ido una gran figura, un gran amigo, pero también estamos muy contentos de haberlo tenido con nosotros, de haberlo conocido, de haberlo querido y de todo el cariño que él nos manifestó, y esperanzados porque, como alguien dijo, ahora ya tenemos otro gran intercesor ante Dios por nosotros, porque sin duda alguna don Carlos Camus debe estar a esta hora ya en los brazos de Dios. Él fue un hombre profundamente religioso, un hombre creyente, un hombre que hizo del Evangelio de Jesús su ideario de vida, y él supo llevar a la práctica en buenas obras, en obras solidarias, esa palabra viva y eficaz que Dios nos ha entregado. Él desde niño, desde joven, abrigó en su espíritu los más grandes ideales. Dejó su carrera, él era recién titulado ingeniero químico, entró al seminario para ser sacerdote, fue ordenado de presbítero y trabajó especialmente en el mundo obrero, en el mundo popular, y en esas condiciones estaba cuando fue elegido obispo de Copiapó. Fue a la diócesis minera del norte, en Atacama, donde desarrolló una gran labor misionera. Después, rápidamente fue elegido secretario general de la Conferencia Episcopal de Chile. Le correspondió en ese momento hacer frente a los gravísimos atropellos a los derechos humanos que se habían desencadenado con el golpe militar. Tuvo que enfrentar a las principales autoridades de la época, tuvo que hacerle frente incluso al mismo general Pinochet, y tuvo esa energía, esa valentía de alzar la voz junto con el cardenal Silva Enríquez cuando en Chile estaban conculcados los derechos y cuando no se podía disentir. Él acompañó además al exilio a muchas personas, recorrió muchos países del mundo para tratar de ser un hombre, un pastor cercano, un pastor amigo de muchas personas que sufrían por tener que estar fuera del país. También acompañó a muchos relegados, porque así como hubo el exilio, hay que recordar de que existió también la relegación, o sea, la gente era sacada de su lugar habitual de trabajo, de vida, y era enviado al extremo sur o al extremo norte o a lugares muy apartados, y hasta allá llegaba silenciosamente el obispo Carlos Camus para acompañar, para consolar, para darle fuerzas a los que por sus ideas eran maltratados. Es cierto que en algún momento hasta ofició misa con chaleco antibala, nos comentaba Jaime Naranjo, muy buen amigo también del obispo Camus. Bueno, él estuvo perseguido, él estuvo también amenazado de muerte, él estaba constantemente vigilado por la CNI, por la DINA, su correspondencia todos los días era violentada. El teléfono de don Carlos estaba permanentemente también interrumpido. Muchas veces esas interrupciones eran muy burdas, eran patentes, y por tanto él se tuvo que acostumbrar a no hablar por teléfono, y se tuvo que acostumbrar también a salir siempre confiado solo en Dios, porque no sabía si iba a regresar, porque misteriosamente ocurrían algunos pequeños incidentes. De repente salía de una capilla o de una parroquia y estaban sus neumáticos en el suelo, o había ocurrido esto o lo otro que impedía. Llegaba él a una ciudad, cuando llegaba a Cauquienes o cuando llegaba a algún lugar, que misteriosamente se cortaba la luz de inmediato, ¿no? Entonces, así de esa forma, la gente también se sentía amedrentada,
y tenían que hacer un esfuerzo para superar eso y llegar hasta la reunión o llegar hasta la celebración con el obispo Camus, y el obispo tenía que esforzarse por hablar con toda la vitalidad que tenía en esos años, porque no podía disponer de micrófonos o no podía trabajar con toda la tranquilidad o la libertad que requería su ministerio. El lema de él era la victoria que vence al mundo en nuestra fe, ¿no es cierto? Así es. Ese lema lo tomó él el día 17 de abril del año 1977. Era el texto de la primera carta del apóstol San Juan, que se leyó como segunda lectura de la liturgia de la misa del día que él ingresó a la Catedral de Linares. Hay que decir que en ese día vino gente de muchos lugares de la diócesis a recibirlo, gente que se organizó y que también tuvieron que superar muchas dificultades porque no les dejaban pasar las micros, y hay que decir también que no hubo ninguna autoridad para recibir al obispo Carlos Camus. No solo no hubo autoridad para recibirlo, sino que después, al día siguiente, en los subsiguientes, tratamos de tomar contacto con las autoridades locales y con las autoridades de nivel regional y no lo querían recibir. Todos tenían muchas reuniones, tenían múltiples obligaciones, se encargaron de organizar otros eventos en los que estaban entretenidos y no acudieron y no querían recibir al obispo Camus. Hay que decir de que el obispo Camus recién pudo tomar contacto con las autoridades locales en el desfile del 21 de mayo. Había ingresado el día 17 de abril y tuvo que esperar hasta el 21 de mayo cuando, sin invitación, se presentó en la Plaza de Armas y no pudieron eludir de que estuviera también el obispo católico presente. Qué detalle es eso, además, bueno, a propósito, me imagino que usted compartió mucho de esta tarea vinculada a lo que fue fortalecer la fe en las localidades rurales. Eso fue una impronta que es reconocida por todos, la verdad, que las localidades tuvieran primero su iglesia, su casa, ¿no es cierto?, donde ir a orar, a reunirse y también que permanentemente fueran visitados. Fue uno de los principales colaboradores del Papa Juan Pablo II, uno de los cardenales encargados de los ministerios más importantes del Vaticano, el que definió a don Carlos Camus como un buen pastor y no un político, porque él había llegado a Roma con esa chapa. Él era considerado un activista político. Y este cardenal dijo, me alegro de conocer al buen pastor que hay en Chile, porque pudo mostrar con hechos concretos que él había sido un misionero, que había recorrido palmo a palmo todo el territorio de la diócesis, que estaba promoviendo la organización de comunidades cristianas en cada lugar, la construcción de capillas, que se llegaron a levantar casi 500 capillas en todos los sectores de la diócesis, y también junto con eso promoviendo la visita de las hermanas misioneras, de la Consolación y de otras muchas congregaciones que ayudaron, y de grupos de jóvenes que iban también a los campos a animar la vida de las comunidades, y tantos esfuerzos que se hicieron en la renovación de la catequesis, en el acompañamiento de la pastoral rural, de la pastoral juvenil, de la pastoral familiar, y tantos otros esfuerzos para volcar también la iglesia de Linares a la acción social, porque junto con la labor pastoral, por supuesto que hubo que acompañar a toda la gente que estaba exonerada de sus trabajos, que eran perseguidos políticos, que eran familiares de detenidos desaparecidos, eran personas que habían tenido que soportar los distintos embates de la dictadura y que tenían que sobrellevar las secuelas de este régimen que había hecho poner en jaque la vida de tanta gente. Pues bien, allí estuvo el obispo Carlos Camus, no solo alzando su voz a nivel nacional e internacional, sino que estuvo acompañando, consolando, ofreciendo respaldo y ofreciendo también, canalizando ayudas concretas de muchos que quisieron hacer confianza en él y a través de él canalizar los recursos económicos para ayudar, para paliar
tanto daño, tanto mal que se había hecho. Sí, Padre Silvio, y me imagino que lo recuerda también como amigo, porque compartieron muchos años también de tarea pastoral, ¿no es cierto? Sí, yo estaba estudiando en la universidad en España, allá recibí la llamada de don Carlos Camus, me dijo, mira, congela tus estudios, vente inmediatamente a trabajar conmigo, y por eso, desde el primer momento, desde que él ingresó a Linares, trabajamos codo a codo. Al principio, él, por mi edad, porque yo era demasiado joven, no me pudo nombrar vicario, era solamente su secretario, debido a que el Código de Derecho Canónico exige una edad determinada de mayor madurez para que se le confíe un cargo de tanta responsabilidad a una persona. Después, cuando ya llegó ese momento, pasé a ser su vicario. También coincidió que falleció Monseñor Mesa, que era el antiguo vicario general, que había sido muy amigo y muy leal con Monseñor Camus. Y prácticamente se puede decir que yo tuve el privilegio de acompañarlo durante todo su ministerio, los 27 años en Linares, y después los 11 años que estuvo todavía como obispo emérito ya en su vejez. Llegamos a ser grandes amigos. Yo tengo por él la más grande admiración, porque ha sido una persona no solo muy inteligente, muy lúcido, sino también un hombre de Dios, un hombre profundamente enamorado del Evangelio de Jesucristo, un hombre también profundamente piadoso. Me dolía mucho cuando había algunos que cuestionaban la persona de don Carlos Camus, porque había algunos que para ellos era poco menos que una representación demoníaca, e incluso cuestionaban si acaso tuviera fe. Y la verdad es que si hay algo que caracterizaba al obispo Carlos Camus, era su vida espiritual, su honda vida espiritual. Y uno veía que él estaba pero íntimamente conectado con el Señor. Y de ahí era de donde sacaba precisamente toda esa fuerza. Por eso su lema era en él tan verdadero: la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Padre Silvio, que esté muy bien, hasta pronto. Gracias. Y a ustedes les invitamos a nuestra pausa en esta edición de TV5 Noticias. De regreso, mayores informaciones. Esperemos.